con más detalle, entonces esto va a ayudar. ¿Ah? La hoja de trabajo ya está subida. Sí. Sí, esa está bien bonita, tiene un montón de problemas de crecimiento exponencial. Eso les voy a indicar dónde. Pero tienen que hacer 12. Tiene que inventarse uno. Sí. Y si está muy simple, se lo regresa. Ajá. Ay, ¿por qué le estamos dando ideas? Y en la clase, en la sección pues, posterior a esta, resolvimos un problema del alcoholímetro y parece que tienen que esperar como 26 horas para que bajen al límite legal. ¿Después de consumir cuánto? Después de llegar a un nivel de 2% de alcohol en la sangre. ¿Cuánto? Después de llegar a un 2% de alcohol en la sangre tienen que esperar 20 horas para que baje el nivel a 0.5. 20 horas. Sí, y eso que asumiendo que cada hora estás procesando 10% del alcohol. Ay, Sebas. O sea, no se te ha acabado. Entonces a la conclusión que llegamos es, si tomen, no manejen. Vayan con un amigo. ¿Y cómo se puede pasar la prueba del alcoholímetro? Si estás duro. Ay, sí, ya no sé. Otro truco, güey. Sebastián, se puede decir. No. Soplas en relación al logaritmo de 2. Entonces aquí tenemos la función exponencial. Sabemos que esta función exponencial es una función 1 a 1. Y ahorita por la prueba de la horizontal tendría, como es una función 1 a 1, esta es una función que va a tener inversa. Entonces esta es la función exponencial, tiene como dominio todos los números reales, la pueden evaluar en cualquier número real y siempre les va a regresar un valor. Solo que aquí el rango va a estar de 0 a infinito sin incluir el 0. Entonces, como esta es una función 1 a 1, podemos pensar en una función inversa. Y la inversa de esta función sería la siguiente. La inversa de y es igual a la x es igual a la y. Y esta función la podemos graficar si, ¿cómo se llama? Invertimos esta gráfica y utilizamos el eje x como el eje vertical y el eje y como horizontal. Y cuando hagamos esto, aquí vamos a tener esta asíntota horizontal, se va a volver vertical en la gráfica. Entonces vamos a tener una asíntota vertical en x es igual a 0 y aquí los valores estarían yendo a menos infinito, entonces vamos a tener un comportamiento así para esta rama. Este punto 0,1 se va a volver el punto 1,0. Sí, es el logaritmo. Entonces ahí te observen que más que todo repitiendo, reflejando esta gráfica, digamos 45 grados, vamos a obtener esta inversa, pero ahí está, como está la inversa, tiene una ecuación muy incómoda, un poco difícil de trabajar. X es igual a la y. Entonces lo que se hace es que por construcción se va a definir la siguiente función. Vamos a definir una función logaritmo que va a ser a propósito una forma alternativa de escribir la inversa de a la x. Entonces aquí en este caso, por construcción, la inversa de y es igual a la x, es y es igual al logaritmo de base a de x. Entonces este logaritmo que les está pidiendo encontrar, observen en este problema que tenemos que hacer. Estas dos ecuaciones son la misma. Entonces van a ver que en algún momento les escriben, bueno, ¿cómo definimos el logaritmo? El logaritmo de x va a consistir en encontrar el exponente de la función exponencial, que al hacer a la s exponente les da el número x. Entonces así es como se construye el logaritmo. Empezamos con un x es igual a la y, pero esto quiere decir en realidad y es igual al logaritmo de base a de x.
¿Y cómo pasamos de esta ecuación a esta otra? Simplemente lo que decimos es que ya como por construcción esta es la inversa, sabemos que a la hora de tomar logaritmos, la función exponencial y la función logarítmica se van a cancelar entre sí. Entonces, si en esta ecuación tomo un logaritmo de base A, vamos a tener logaritmo de A a la X y logaritmo de A evaluado en A a la Y. Como vimos con anterioridad, este exponente Y se puede bajar y solo nos queda Y por logaritmo de A de base A, el cual es igual a 1. Entonces nos queda esta expresión. Y así es como paso de esta a esta. Entonces esta es una ecuación de cancelación. Logaritmo de A a la Y es igual a Y. Ahora, ¿cómo pasamos de esta a esta? Elevamos todo a una función exponencial. Entonces, si elevo, este es el exponente, la función exponencial A a la Y. Y luego este es A a la logaritmo de A a la X. Otra vez vamos a tener una segunda propiedad de cancelación. A a la logaritmo de A a la X. Y esta ya la vimos con anterioridad cuando estuvimos simplificando la función exponencial. Vimos que aquí la función exponencial y el logaritmo se cancelan y solo nos queda X. Entonces aquí pueden ver cómo se pasa de una ecuación a la otra. Ya tenemos propiedades de cancelación. Entonces ahorita puedo seguir viendo algunas propiedades de logaritmos. Y yo creo que aquí también me pueden contestar cuál es la respuesta de estas propiedades de logaritmos. Entonces, aquí la cancelación, bueno, ya teníamos esta, pero volvámosla a escribir. No nos afecta mucho. A la logaritmo de A de X. Este A lo tengo que escribir un poco más pequeño porque es el subíndice del logaritmo. Y tenemos estas leyes. El producto, el cociente. Y luego, ¿qué sucede con un X a la R? Entonces, completemos estas propiedades. Donde R es una constante. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de base A de A a la X? Sí, X, porque X es el exponente de esta función exponencial. Entonces, esto quiere decir que aunque tengan algo bien extraño, un logaritmo de base 5 de la función exponencial 5 a la X, no importa lo que tengan, todo eso se cancela a simplemente X. Y ahora, ¿qué es igual a la logaritmo de A a la X? A X también. Y como les decía, esta X puede ser cualquier número. Entonces podemos tener E a la ln. Y aquí en vez de X podemos tener un número como un medio a la T. Que era lo que hicimos con el modelo de decaimiento radioactivo, que al final con la vía y medio y todo podíamos cancelar un E con el ln t y ya solo nos quedaba un medio de t. Todavía nos queda un dividido t a la vía media, pero esos son ejemplos sencillos. Entonces, afortunadamente ya conocemos estas propiedades, esto nos va a permitir avanzar un montón, y tenemos estas que en cierta forma ya las hemos usado. Digamos, ¿cuál es el logaritmo de un producto de suma? Ajá, la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente. Sí, la resta de los logaritmos. Entonces estas no son tan difíciles. Y luego un logaritmo de base A evaluado en X a la R. ¿Es multiplica R? ¿Sí? Y nos quedaría el logaritmo de base A de X. Entonces estas son propiedades muy útiles
y podemos ir de esta a esta, o sea, no es una implicación de doble sentido. Esta es igual a esta, pero también esta es igual a esta. Entonces, dependiendo de un problema, nos va a convenir a veces juntar los logaritmos como un producto o quebrar el producto como una suma. Entonces, ahorita vamos a hacer unos cuantos problemitas con logaritmos y vamos a encontrar la derivada de esta función. Yo creo que para el jueves ya va a tener los resultados de su primer parcial. Uy, ¿por qué faltaron tantos? Hay como 14 estudiantes. Ahora hay 15. O sea, está como el Congreso de la República. Creo que no hay un partido tan temprano. Entonces tenemos esta expresión, un logaritmo de base 5 de 75 menos el logaritmo de 5 de base 3. ¿Ah? 75 menos 72. Ey, cuidado. Si hay una resta de logaritmos, se tiene que dividir. Entonces aquí mucho cuidado, aquí no esta propiedad no es cierto. Que el logaritmo de base a de x más logaritmo de base a más y es igual a... Esto no es cierto. Entonces estos no los pueden sumar, lo que hacen es que los multiplican. Ahora, si hay una resta, los pueden dividir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que hay que juntar este logaritmo como uno solo. 75 dividido 3. Entonces, luego esto nos va a dar un número que es igual a 25. Y la pregunta... 5 al cuadrado. Sí, sí, queda 2. Entonces, generalmente lo que uno hace para encontrar logaritmos es que uno trata de escribir este 25 como una potencia de 5. Entonces, como sabemos que el logaritmo es la potencia de este número, al encontrar el logaritmo de base 5 de 5 al cuadrado, el exponente de la función exponencial de base 5 es 2. Entonces aquí mi respuesta es 2. O podemos usar la ley de exponentes y luego nos queda 2 por el logaritmo de base 5 de 5, el cual es igual a 1. Entonces yo creo que ahorita se me olvidó mencionar algunas propiedades de otras propiedades de la función logarítmica. Bueno, y aquí se me olvidó decir algo de la función logarítmica. Aquí, ¿cuál es el dominio de la función logarítmica? Sí, reales positivos o de 0 a infinito. Que es exactamente el rango de la función exponencial. Sí. Sí, solo se invierte. Entonces el rango aquí sí va a ser de menos infinito a infinito o todos los números reales. Entonces lo que va a suceder con la función logarítmica es que va a tener una asíntota vertical en 0. Solo que esa va a ser una asíntota vertical solo del lado a la derecha de 0. Porque observen que a la izquierda no hay la función logarítmica. No, el rango es de menos infinito a infinito. No, pero la exponencial. No, son reales positivos. Esto es lo mismo que de 0 a infinito. Por eso sí. Entonces, qué bueno que aclaramos estas pequeñas dudas. Entonces, aquí observen que esta función logaritmo solo va a estar definida para números positivos. Entonces, como solo está definida para números positivos, la asíntota vertical solo se evalúa a la derecha. Entonces aquí tenemos una asíntota vertical nueva. Entonces x es igual a 0 es la asíntota vertical del logaritmo de a, de x. Entonces otra propiedad que tenemos es no importa cuál logaritmo tengamos, cada vez que querramos encontrar el logaritmo de base a de 1, este 1 lo podemos escribir como a la 0. Sería menos infinito. Sí es menos infinito, gracias. Sí es menos infinito porque estaba bajando. Entonces,
algo que vamos a tener siempre es que no importa la base de logaritmo que tengan, eso siempre va a ser igual a 1. Entonces, si quieren encontrar el logaritmo de base A de 1, esto va a ser siempre igual. No, esto es igual a 0. Es 0. Aquí cabal tengo el exponente 0 por el logaritmo de base A de A. Entonces, todas las funciones logarítmicas van a estar pasando siempre por el punto 1,0. Este va a ser siempre un intercepto en X. La única forma que puedo cambiar esto es si en algún momento tengo una función compuesta del logaritmo de otra función, entonces ahí la información cambia un poco. Otra propiedad que vamos a tener es que si quiero encontrar el logaritmo de A de base A, este siempre va a ser igual a 1. Porque aquí se cancelan exactamente la función exponencial y el logaritmo, y lo único que nos sobrevive es el exponente de base 1. Estas más que todo son notaciones, pero por ejemplo, ahí vinieron, ¿ven? Pero digamos, tenemos un logaritmo de base E. Ya conocemos la función exponencial natural. Entonces, en algún momento alguien puede escribir el logaritmo de base E de X. Entonces, esta generalmente se escribe como un logaritmo natural. Y como se escribe tanto, por esta razón esta se redefine de esta forma más compacta. Entonces, el logaritmo de base E de X es igual al logaritmo natural de X. Otra que se simplifica un poco es el logaritmo de base 10 de X. Ahora, esta base 10 es muy útil porque les dice, digamos, cuántos dígitos va a tener un número. Entonces, digamos, 1000 tiene 3 dígitos, entonces el logaritmo de 1000 es 10 a la 3. Y si tienen números como 2000, les va a salir una respuesta un poquito mayor que 3, pero por lo menos ya saben que todos los números que están entre 1000 y 9999, el valor de su logaritmo va a estar entre 3 y 4. O sea, van a ser 3 más decimales. Entonces, por esta razón, el logaritmo de base 10 es el segundo más usado después del logaritmo natural. Pero generalmente a este lo van a ver simplemente como un logaritmo sin la base indicada. Entonces, si no hay base indicada, sí, es el logaritmo de base 10. Sí. Por el momento todavía no, esos se estarían para la hoja de trabajo 7, pero lo que sí les puedo decir es que en la hoja de trabajo 6 hay muchos problemas de funciones exponenciales. Entonces, si esos quieren resolverlos, van a tener que utilizar logaritmos. La derivada de la exponencial era el logaritmo natural del... Acá el logaritmo natural de la base por a a la x. Y el logaritmo porque eso cancela el logaritmo y la función exponencial se cancelan entre sí. Yo creo que Marlon tenía una pregunta así. Sí, lo que tiene arriba no es cierto que el logaritmo a de x más el logaritmo a y es igual a... Para que sea eso tendría que estar multiplicando, ¿verdad? Multiplicándose, sí. Sí, lo que pasa es que en algún momento alguien en este problema me preguntó que si esto es igual al logaritmo de base 5 de 72, y eso no es cierto. Entonces esto en realidad se multiplica, logaritmo de base a de x más logaritmo de base a de y. Para que fuera menos de la división. Sí, es logaritmo de base a de x por y. Ya, sí. Sí, es que es bueno aclarar porque digamos aquí estos detalles es lo que hace más complicado este tema. Entonces digamos, ¿cómo puedo expresar este como un solo logaritmo? Puedo empezar, digamos, reescribiendo cada uno de estos en términos de funciones potencias. Hoy vamos a ver el cambio de base. Lo vamos a ver, va a ser crítico. Entonces ahora tengo menos 2 por el logaritmo de c. Este lo puedo escribir como menos logaritmo por c al cuadrado o como más logaritmo por c a la menos 2.
Entonces solo para mantener, digamos, los exponentes positivos lo voy a escribir como menos logaritmo de c al cuadrado. Entonces todos estos, ¿cómo los puedo juntar como uno solo? Sí, se multiplican estos dos y este estaría dividiendo estos otros dos. Entonces, como van a ver, en algún momento nos conviene expresar todo como un solo logaritmo, pero en otros problemas nos conviene quebrar un logaritmo grande dentro de 3 o más logaritmos pequeños. Entonces, ahí como comentó Daniel, hay una propiedad más que nos falta para los logaritmos, y es la propiedad del cambio de base. Entonces esta propiedad es bastante útil, porque si en algún momento queremos encontrar cualquier logaritmo de base a de x y en la calculadora solo tenemos el logaritmo de base 10 o el logaritmo natural, esta propiedad les dice, bueno, no importa, calculemos el logaritmo natural de x y luego lo divido por el logaritmo natural de a. Sí, también lo podemos cambiar al logaritmo de base 10. Esta propiedad del cambio de base es muy generosa. Log de A, no es de A de A. Ah, sí es log de A, si no, esto es igual a 1. Y esto no es correcto a menos que x fuera igual a A. Entonces esto, digamos, es todo. Entonces esta propiedad es bien útil. Como vamos a ver, esta propiedad nos va a permitir encontrar la derivada de cualquier logaritmo de base a. Entonces, digamos, por ejemplo, si quiero encontrar un logaritmo de base 15 de a a la 5, en vez de meter semejante número en la calculadora, lo que puedo hacer es logaritmo natural de a a la 5 dividido logaritmo natural de 15. Entonces el logaritmo natural de 15 no lo sé de manera exacta, pero por lo menos sí sé que el logaritmo de a a la 5 es 5, porque se cancelan estos dos y solo me sobrevive el exponente. Entonces aquí hay un montón de propiedades de logaritmos. La idea de hoy es que como nos vamos a enfocar en encontrar su derivada, todos los ejercicios donde vamos a estar utilizando las propiedades de logaritmos van a ser ejercicios de derivadas. Sí. Ah, porque hice un cambio de base. Bueno, aquí hay uno base 10, pero aquí el que voy a usar es el que usé, es el logaritmo natural. Generalmente voy a preferir en este curso el logaritmo natural, porque aquí se van a dar cuenta que el logaritmo natural tiene la derivada más fácil y la mayoría de modelos que vamos a estar trabajando en cálculo crecen de manera continua. Entonces, cuando un modelo está creciendo de manera continua, se utiliza la función exponencial de base e. Entonces, generalmente vamos a usar solo este cambio de base, pero siempre tengan presente de que este otro se puede usar en cualquier momento. Incluso el caso más general del cambio de base consiste en yo creo que en el examen pueden dejar la respuesta de esta forma. Aquí, si realmente miro que después esta expresión logarítmica y exponencial se simplifica, digamos, en algo más fácil, entonces ahí tal vez sí les pediría, bueno, trate de simplificar esto. De lo contrario, lo pueden dejar la respuesta expresada de esta manera. Entonces, generalmente la simplificación se las voy a pedir si la respuesta se simplifica a enteros, que como vimos que en los problemas que trabajamos el viernes pasado, o yo creo que hay algunos problemas de la hoja de trabajo donde la respuesta es exacta. De lo contrario, no les voy a pedir tal simplificación. Entonces, ahorita vamos a calcular la derivada del logaritmo de x. Ahora, si ya conocen la derivada del logaritmo de x, perfecto, esto es lo único que van a necesitar para el curso. Pero sí, es 1 sobre x.
Entonces ya con esto ya están, pero no sé si en algún momento se han preguntado, bueno, ¿por qué la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x? O sea, uno puede ir razonando, digamos, con la gráfica del logaritmo, que es una función creciente y que como tiene una asíntota vertical en 0, 1 sobre x también tiene una asíntota vertical en 0, y también, digamos, observen que la función logarítmica, a medida que x va aumentando, no va creciendo tan rápido. Entonces, digamos, si evalúan un logaritmo de 1000 y un logaritmo de 1001, la diferencia es casi 0 entre esos dos. Entonces, una función 1 sobre x suena como una función razonable para la derivada, pero es que ahí estamos especulando. Entonces, generalmente lo que se hace es que se tiene que utilizar la definición de límite. Entonces, vamos a solo trabajar este ejercicio y a ver, digamos, qué problemas hay. Entonces, en la definición de límite tengo que evaluar f de x más h menos logaritmo de x dividido h. Esta es para empezar la derivada con la definición de derivada. Entonces, aquí van a ver un problema. Si evalúo directamente h es igual a 0, logaritmo de x menos logaritmo de x, este es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces, digamos, ahorita qué pasos de álgebra se les ocurre realizar para encontrar esta derivada. Dividimos ln de x más h sobre h. ¿Sí? Menos ln de x sobre h. Podemos utilizar la propiedad de logaritmos que nos permite reexpresar esta diferencia como un cociente. Entonces aquí ya hay una mejora. Y esta potencia, y vamos a escribir esta como... sí, es x, sí. Necesito aquí x porque al final va a haber una cancelación muy... ¿Cuál es la propiedad, perdón? Esta es la propiedad de los cocientes, de que tengo que logaritmo de x menos logaritmo de y es igual a logaritmo de x dividido y. En la siguiente propiedad lo que puedo hacer es, esta potencia la puedo... Este coeficiente que está multiplicando el logaritmo puede pasar a ser una potencia adentro del logaritmo. Ese va a ser el límite que da E. Sí, el límite que da E. Y como tenemos un logaritmo, al final va a haber una cancelación muy interesante. Entonces aquí voy a dividir x dividido x es 1 más h sobre x. Todo esto elevado a 1 dividido h. Ahora aquí llega el punto donde uno necesita la definición del número e. Si se recuerdan de la definición del número e, la definición del número e están invirtiendo $1 y lo están componiendo n periodos que tienen a infinito. Entonces la tasa periódica es 1 sobre n y luego todo esto lo elevan al número de periodos. Entonces aquí solo hay un pequeño problema. Aquí tengo h y aquí tengo n, pero observen qué pasa si hago x dividido h. X dividido h, como h tiende a 0, vamos a tener que este número va a tender a infinito si seleccionamos esta variable n. Entonces aquí viene el paso digamos de astuto, donde uno dice, bueno, x dividido h es 1 sobre n, entonces a medida de que h tiende a 0, n va a tender a infinito. Entonces ahorita voy a hacer este cambio de variable. Entonces aquí tengo el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, para acercarme más al número e. Lo único que me falta es reescribir el 1 sobre h en términos de n. Entonces aquí es igual 1 sobre h. 1 sobre h es igual a n dividido x. Entonces este exponente lo escribo de esta forma. Y aquí cómo cambiaría el límite, porque ahora no nos estamos acercando a h, sino nos estamos acercando a n. Entonces si h tiende a 0, ¿qué sucede con n? El límite cuando h tiende a 0 de x dividido h es igual a infinito. Entonces aquí el límite para n es cuando n tiende a infinito.
Y aquí ya casi estamos, porque observen que tenemos 1 más 1 sobre n a la n, y solo tenemos este dividido x. Entonces este x lo podemos, si quieren, bajar de solo esta potencia, pero no toda, sino solo el n sobre x. El 1 sobre x. Muy bien. Entonces aquí presten mucha atención a este término. Este otro límite, bueno, aquí voy a hacer una propiedad más. 1 sobre x, y puedo decir el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Entonces todo este límite que tengo adentro del logaritmo aquí es igual a e. Entonces ya evalué aquí el límite, tengo 1 sobre x por el logaritmo de e, pero aquí es igual el logaritmo de e. Sí, se cancela, sí, 1. Entonces observen qué bonito, ya podemos comprobar de que de hecho la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahora para el curso basta con que sepan que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Después de la penúltima f' de x. Sí. ¿Aquí? No, arriba. Arriba, sí. En esa está diciendo que n o que h es n. Sí, es que aquí cambia n, aquí cambia la variable n. Y en esa misma queda el logaritmo natural de 1 más 1 partido n elevado a la n. A la n, sí. Todo queda en términos de n. Todo queda en términos de n, excepto este término 1 sobre x que lo bajo del logaritmo. ¿Y por qué h pasa por aquí? Bueno, aquí no hay h. Pues la otra n. Esta n, ¿por qué es solo 1 sobre n? Porque aquí tengo que n es igual a x dividido h. Entonces 1 sobre n es h dividido x. Y esto solo lo estoy haciendo para tener esta forma que tengo acá. Entonces observen qué bonito, ya tengo la derivada del logaritmo de x. Y aquí les tengo más noticias. Como pueden ver, aquí hay muchas propiedades de logaritmos. Y la propiedad de cambio de base se utiliza para encontrar la derivada del logaritmo de cualquier base. Porque esta es la que es un poco más difícil de encontrar, la derivada del logaritmo de base a de x. Entonces, ¿qué es esta derivada igual a? Ya conocemos la derivada del logaritmo natural. Entonces, ¿cómo podemos escribir un logaritmo de cualquier base en términos de un logaritmo natural? Sí, y aquí nos queda con el cambio de base. Entonces, ¿qué es lo bonito? De esta forma puedo derivar 1 sobre x, el logaritmo de x que me queda 1 sobre x, y ese resultado lo multiplico por 1 dividido el logaritmo natural de a. Entonces aquí ya obtengo que la derivada de cualquier logaritmo de base a es igual a 1 sobre x por el logaritmo de a. Esta es la que me gusta más. Entonces, si en algún momento por ejemplo, si en algún momento se les olvida la derivada del logaritmo de cualquier base, siempre pueden utilizar el cambio de base y ya solo derivan 1 sobre el logaritmo de x. Entonces, esta es una recomendación bastante conveniente, porque no tienen que memorizarse tantas fórmulas y van viendo cómo se van conectando todas las ideas de los logaritmos. Entonces ahorita solo les voy a indicar 2 derivadas más, que estas ya las encontramos la vez pasada, solo para que se complementen.
Entonces la derivada de a a la x, ¿a qué es igual? Y la de a a la x. A la X por el logaritmo de A la x por el logaritmo de a. Entonces obtienen aquí qué pasa. Con funciones exponenciales el logaritmo está multiplicando la derivada, mientras que con logaritmos el logaritmo está dividiendo la derivada. Entonces esa es una forma como se pueden relacionar también. Y por esta razón, porque estas derivadas son mucho más fáciles que estas, preferimos trabajar con el logaritmo natural y con e a la x. Porque lo que va a pasar, si aquí quieren encontrar una segunda derivada, aquí van a tener un a la x por logaritmo de a al cuadrado. Ahora afortunadamente aquí solo van a tener menos 1 dividido x al cuadrado. ¿Cómo viene esa derivada? ¿Cuál? Esta. Con cambio de base. Aquí es igual a la derivada del logaritmo de x, logaritmo natural de x dividido logaritmo natural de a. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero como tengo esta constante en el denominador, tengo que multiplicar mi derivada. Obviamente es lo de Sí. el 1 partido de x, ¿por qué lo...? Porque es... La derivada del logaritmo natural. Que aquí comprobé que aquí no necesitan hacer esta comprobación. Este es un ejercicio un poco técnico, pero lo bueno es que ilustra la importancia de tener la definición del número e y de todas las propiedades de logaritmos, cocientes, potencias. También incluso está esta propiedad de límites que no utilizamos mucho, pero que en algún momento es importante que... 1 sobre x. Sí, y terminó la historia. Pero es x y puede ser cualquier variable. Bueno, es que vamos a ver después cómo encontrarle el logaritmo de x al cuadrado, el logaritmo de seno, el logaritmo de cualquier otra función, y ahí vamos a tener que hacer la cadena, ¿sí? ¿Y en el examen, en el parcial, nos van a pedir que demostremos que la derivada... No, vamos a hacer ejercicios más interesantes. Les voy a pedir que me encuentren la derivada de, no sé, x al cubo más x al cuadrado más x. Entonces van a tener que hacer cadena. Muy bien. Entonces empecemos derivando. Y aquí pueden ver, esto sí puede ser ya un problema de examen. ¿Qué complicación miran acá con f de x cosecante de x por logaritmo de x? Productos. Sí. Productos, sí. Aquí tenemos que aplicar dos reglas del producto. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de cosecante? ¿Cuál es? Sí, esa es. Esa no hay ninguna derivada que tenga coseno por tangente. Solo hay secante tangente o cosecante cotangente. Entonces esta es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces aquí ya calculé la derivada de la primera función de este producto. Entonces ahora procedo a escribir la primera función tal como me la dan y calculo la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Ahora aquí desafortunadamente esto no se va a cancelar a x, sino que vamos a tener un e a la x y un logaritmo de x. ¿Eso no es otra regla del producto? Es otra regla del producto, sí. Entonces aquí es igual a la derivada de a a la x por el logaritmo de x. Sería e a la x por logaritmo de x. Ajá. Y sería e a la x Ajá. por Sí. logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Sí, que es e a la x. Sí, aquí pareciera que no derivé la función, pero como la derivada de a la x es e a la x, ese resultado no se visualiza mucho. Luego tengo este otro que
Es un problema un poco curioso, pero no es tan complicado. Sí, eso es buena estrategia siempre. Salud. Entonces, muy bien, ahora ¿cómo derivo esta función? Ajá. Ajá, por todo. Ajá. Van a faltar algunos términos. Entonces, observen que hice aquí, utilicé una regla de la cadena. Primero derivé la función 1/3 y ahora tengo que multiplicar este resultado por la derivada de 2x más el logaritmo de base 2 de x. 2x De 2. Y este otro, ¿cuál es su derivada? Ajá. 1 sobre x por el logaritmo natural de 2, como la tenemos acá. Entonces, como pueden ver, el logaritmo natural de 2, porque nuestra base es 2. Sí, logaritmo de 2, sí. Es que parece, lo voy a tener que escribir más como un subíndice en vez de... Aunque hay varios libros que todos estos logaritmos, como cuando tenían que escribirlo con máquina de escribir, los escribían así. No los escribían como subíndices, pero sí a cada rato ponían paréntesis. Ahí se mira un poquito mejor. Muy bien. Entonces, alguien de ustedes me preguntó, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos algo un poco más complicado? Sí, aquí está. También podemos decir solo que sería 1 dividido x por el logaritmo natural de 3. Entonces, ahora, ¿qué sucede con la derivada del logaritmo de x al cuadrado más 1? Sí, pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay una composición de funciones. Sí, cadena. Por 2x, sí. Entonces, esta propiedad que estoy utilizando aquí es la que se da a conocer como la regla de la cadena para las funciones logarítmicas. Y esta regla es bien bonita, porque simplemente la derivada dividido la función. Entonces aquí es igual a la derivada de cualquier logaritmo de f de x. Incluso vamos a escribirlo con el logaritmo de cualquier base, aunque me gusta más con logaritmo natural. Pero para escribir la regla lo más general posible. Logaritmo de base a de f de x. Entonces aquí hay una regla en la cadena. Como la función más externa es el logaritmo, necesito hacer 1 dividido f de x por el logaritmo natural de a. Y luego, ¿por cuál función necesito multiplicar esta derivada? La derivada de f de x. Sí. Entonces aquí tengo f' de x. Entonces esta es una regla bien bonita, es simplemente la derivada dividida la función. Si tienen un logaritmo de otra base, creo que no tenés ninguna pregunta. Si tienen un logaritmo de otra base, dividen por el logaritmo de a. De lo contrario, podemos simplemente utilizar esta otra. Ahora voy a tener una gran preferencia por este logaritmo, el de base natural, porque aquí la regla se mira todavía más bonita. De todas formas, se puede multiplicar por ln de e. Sí. Ya, si ln de e es igual a 1, sí. Pero eso es un poco redundante. Sí. Pero se puede hacer. Entonces vamos a continuar derivando. Como pueden ver, estos problemas no son nada difíciles. Y aquí sí ya estamos llegando a problemas de examen. Cómo derivar funciones con reglas múltiples de derivación. Entonces, por eso en el examen no les voy a pedir que me demuestren la derivada del logaritmo de x, eso casi que es memorizado. Pero aquí, digamos, con todos estos problemas necesitamos buenas estrategias para encontrar derivadas.
Aquí tengo dos problemas bien bonitos. Muy bien. Entonces, con esta primera función lo que hacemos es que hacemos 1 sobre secante de x y luego encontramos la derivada de secante de x. ¿Y cuál es la derivada de secante de x? Secante de x por tangente. Sí, que es bastante similar a la de cosecante. Ahí se cancela. Sí, y esta es bien bonita porque encontramos una función cuya derivada es tangente. Eso nos va a servir después para integrales. Cuando querramos integrar tangente, uno dice, bueno, ¿cuál es la integral de tangente? Va a ser logaritmo por el secante de x. Ahora, seno y coseno se pueden encontrar sus integrales porque la derivada de seno es coseno y la de coseno es menos seno. Entonces, razonando al revés, esas se pueden encontrar, pero esta otra no es tan obvia. Y una que es mejor todavía es esta. Entonces, esta no solo vamos a encontrar su derivada, sino que vamos a simplificar el resultado. Pero igual, digamos, ¿cuál es la idea de este problema? Se podría poner como logaritmo natural de secante de x por logaritmo natural de tangente. No, aquí cuidado, porque aquí no les estoy pidiendo logaritmo de secante de x más logaritmo de tangente de x. Entonces, con esta propiedad es cuidado, porque se pueden multiplicar si es una suma, si estamos sumando dos logaritmos. Pero si el logaritmo incluye una suma, esta no se puede simplificar en nada. Muy bien, entonces, ¿cómo derivamos esta función? Otra propiedad de logaritmo. No, simplemente regla de la cadena. 1 sobre secante de x más tangente de x. ¿Cuál es la derivada de secante? Secante tangente. La tangente es coseno por coseno. No es cotangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. La hicimos ahí en el lado. Muy bien. Entonces esta es la respuesta, pero como les estoy pidiendo simplificar, tratemos de simplificar esta expresión. No, aquí mira un factor común. ¿Qué factor común hay en el numerador? Sí. Entonces luego, ¿qué nos queda en el numerador? Tangente x y secante x. Sí. Entonces van a cancelar. Sí, se van a cancelar con el denominador. Entonces miren qué bonita esta propiedad, porque esto era difícil de creer, que la derivada de este logaritmo de secante más tangente es igual a solo secante. Entonces esta es una de mis derivadas favoritas y, como van a ver, nos va a permitir encontrar la integral de secante de x en el curso de cálculo integral. Y esta es una de las integrales más inusuales. Entonces un ejercicio que pueden tratar de hacer ustedes es: traten de encontrar que la derivada de respecto a x del logaritmo de cosecante de x más cotangente de x es igual a menos cosecante de x. Y también pueden encontrar que la derivada del logaritmo de cosecante de x es igual a menos cotangente de x. Entonces estos son bonitos ejercicios para que trabajen las propiedades de logaritmos. ¿Sí? Pero ya no ocurre el logaritmo natural de a. Es que como este es logaritmo natural, aquí solo estoy usando esta, o sea, tendría que haberlo multiplicado por logaritmo de e. Entonces la que más me gusta usar es la que es solo f' de x dividido f de x. Pero aquí tengo un problema C donde tengo un logaritmo de otra base. Entonces trabajemos ese otro logaritmo de esa base. Este es un logaritmo de base 6. De x a la quinta más 2x al cubo menos x. Muy bien, entonces ¿qué necesito hacer aquí? La derivada de lo de adentro. Ajá, la derivada de lo de adentro, que es 5x a la cuarta más 6x cuadrado menos 1
dividido ajá. Ajá. Ahora eso me van a decir, ¿es correcta esta respuesta o tengo que hacer un pequeño detalle? Aquí parecería que este logaritmo solo está multiplicando a x. O si quieren pueden poner por una fracción por separado 1 dividido logaritmo natural de 6. Pero fuera de esto, esta es la respuesta correcta. Y aquí les tengo un problema bien bonito. Aquí van a ver que las propiedades del logaritmo se pueden usar a nuestra conveniencia. ¿Sí? Si es muy necesario simplificar, es que a mí a la hora de simplificar a veces como que me confunde como que todo. Bueno, si no quisiera simplificar y podría solo derivar la función sin simplificarla y continuar con otros problemas y ya luego al final te podrías enfocar en tratar de simplificar problemas, porque siempre tomen nota de que la simplificación es una parte del problema, no es todo el problema. Pero, o sea, si tenemos bien una derivada y no una simplificación, hay crédito parcial, pero por lo menos eso te va a permitir tratar de sacar más puntos en los otros problemas, porque he visto que a veces algunos de ustedes se enfocan demasiado en simplificar un problema, se tardan un montón de tiempo y luego descuidan los otros problemas. Pero así como ahí, aquí no se puede simplificar. y sacando factores de X. No. Si miro alguna simplificación, generalmente les advierto simplifiquen. Sí, porque aquí pues, aunque factoricen este factor X, no... Si aquí hubiéramos tenido otra X, digo, bueno, por lo menos hay cierta cancelación. O sea, casi que siempre como que simplificamos cuando va a haber una cancelación o algo así. Sí, como digamos aquí con tangente y más con secante. O con este problema, porque aquí este problema se puede hacer de dos formas. Podemos sacar la derivada de 16x, la cual es 16x por el logaritmo natural de 16 dividido 16x. Entonces aquí claramente hay que simplificar. Pero ¿para qué hacer todo este relajo? Mejor, ¿por qué no utilizamos propiedades de logaritmos? Logaritmo de 16 a la x es x por el logaritmo de 16. Entonces, ¿cuál es la derivada de x por el logaritmo de 16? Entonces, ese es lo que yo les recomendaría a ustedes, pero igual, digamos, pueden utilizar estas propiedades, pero aquí obviamente observan que tenemos siempre la misma respuesta. Entonces, los siguientes problemas que voy a realizar son problemas donde sí me va a convenir más simplificar los logaritmos a tener que calcular todas esas derivadas complicadas. Entonces aquí claramente en los problemas estoy poniendo derive y simplifique su respuesta. Aunque en realidad esta instrucción es un poco engañosa, porque como vamos a ver, va a ser preferible que primero simplifiquemos y después derivemos. Aquí tengo logaritmo de t a la 20. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esta función? Sí, 20 por el logaritmo natural de t. ¿Y luego cuál es su derivada? La derivada es 20 dividido t. Porque, entonces, aquí pueden ver que vamos a la respuesta bien rápido. Si en todo caso no quieren simplificar antes, pueden utilizar la regla de la cadena. La derivada de t a la 20 es 20 por t a la 19 dividido t a la 20. Pero aquí pueden ver que eventualmente tienen que simplificar estas dos potencias, funciones potencias, y solo quedarse con una en el denominador. Pueden escribirla como 20 dividido t o como 20 por t a la menos 1. Cualquiera de esos dos resultados es correcto. Pero ahí no se puede hacer lo que hicimos en la D. Sí, aquí lo hice. Esto es lo que yo les recomiendo, simplificar y luego derivar. Pero, o sea, así como en la D, que es como que es la
Sí, es logaritmo natural de t por el exponente. La única diferencia de este problema con este es que aquí el exponente es variable, mientras que aquí es constante. Entonces aquí por eso nos queda más fácil esta derivada, un exponente x por un logaritmo de 16, mientras que aquí nos queda un exponente constante, pero ya un logaritmo de t. Ah, y aquí hay una aclaración. Aquí me gusta mucho poner este otro problema porque nos ayuda a distinguir algunas peculiaridades de cómo se escriben las potencias de logaritmos. Una pregunta que les tengo es: sí, esto es un logaritmo de t a la 20. Entonces, mucho cuidado. Este desafortunadamente no se va a poder bajar el exponente. Entonces no va a ser cierto que el logaritmo de 20 a la t es igual a 20 por el logaritmo de t. Esta notación es bastante similar a la de senos y cosenos. Si tienen la potencia a la par del logaritmo, esto es el logaritmo de esa potencia. Pero si la potencia está a la par de la variable o las expresiones que están adentro de los logaritmos, esa sí es una potencia que pueden bajarla. ¿Y se puede 20 logaritmo natural del logaritmo de 20? Sí. No, del logaritmo de 19 de t. Sí. Sí, entonces si hacen esta simplificación, entonces tendrían que derivar primero la función potencia 20 por el logaritmo de t a la 19, y luego multiplicar este resultado por la derivada del logaritmo de t, que es 1 sobre t. Entonces, como pueden ver, estas dos derivadas son muy diferentes. Esta es sumamente sencilla, mientras que esta otra es un poco elaborada. Entonces, mucho cuidado con esta propiedad, porque esta propiedad obviamente es la más deseada, pero no siempre la vamos a poder usar. Ahora aquí les tengo problemas todavía un poco tediosos. Ahora aquí sí es una buena motivación para utilizar propiedades de logaritmos y no, porque vamos, aquí pueden hacer 1 sobre esta función por la derivada del logaritmo y tendrían que utilizar una regla del cociente. Entonces esto es sumamente tedioso. Se puede dividir con el logaritmo natural de u cuadrado más 2 menos logaritmo natural de u. Sí. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque cada una de estas derivadas es mucho más fácil de calcular que esta regla del cociente. Aquí, como pueden ver, la regla que más me va a desagradar aplicar es la regla del cociente. Y si en algún momento puedo hacer un paso que me elimina el uso de la regla del cociente, me voy a aprovechar de ese paso. Por aquí vieron que ¿cuál es la derivada del primer término? Sí, 2u dividido u al cuadrado más 2. Y luego para el segundo término, haga 1 porque la derivada de u es 1 dividido u menos 1. Entonces esto es bien cómodo, pero como les decía, mucho cuidado, porque siempre pueden tener algún problema que va a parecer que pueden utilizar esta propiedad, pero no necesariamente es cierto. Digamos, si tienen este otro problema, aquí sí les tengo malas noticias para ustedes. Aquí sí van a tener que usar la regla del cociente y no hay vuelta atrás. Hagámosla, pero esta sí no la vamos a simplificar. Dios mío, aquí no vamos a terminar nunca simplificando esta. No, simplifiquemos. Entonces, digamos, ¿cuál es la derivada de esta función? Se resta los logaritmos. No, aquí, cuidado. Se pueden restar si adentro del logaritmo hay un cociente. Aquí pareciera que hay un cociente, pero no. Ajá. Segunda función.
Entonces la derivada de la primera es esta, como vimos en este problema anterior. La derivada de la Menos, ajá, la derivada de la segunda. Por el numerador. Sí, regla del cociente. Sí, el segundo al cuadrado. Ahí no le conviene lo de abajo elevarlo a Se puede, pero igual, digamos, es tediosa. Sí, no hay mucha simplificación acá. Entonces, observen que esta prácticamente no se puede simplificar más, no hay ningún factor común. Pueden pensar en algún denominador común, pero igual les van a quedar un montón de términos. Entonces, esta sí es tediosa, pero sí. Para llegar a la cabeza del primero debe ser la C, porque hay que hacerlo de dos. No, este problema se puede hacer sin hacer la C, porque lo único que hace uno es mentalmente uno calcula la derivada del numerador, que es 2u dividido u al cuadrado más 2, y uno calcula la derivada del denominador, que es 1 dividido u menos 1. Ahí no tendríamos que simplificar, ¿verdad? No, aquí puse no simplifique. Sí, esa es una función un poco inusual. Entonces continuemos. ¿Cómo están viendo estos ejercicios bonitos? Sí. Sí, ¿cuál es la pregunta? Bueno, aquí les tengo otra función que tengo que presentarles, que se usa un montón para problemas de áreas y para evitarse tener problemas cuando los logaritmos son números negativos. Excelente. Era sobre qué una regla de acá. Cuando es derivada del logaritmo natural, solo es 1 sobre x. Sí. Pero si es de cualquier base, 1 sobre x por el logaritmo. Yo pensé que significa el logaritmo natural abajo, pero que si no, porque es logaritmo. Muy bien. ¿Quién me puede indicar cuál es la gráfica de esta función del logaritmo del valor absoluto de x? Sí, son dos logaritmos. Entonces observen que la primera parte es nuestro logaritmo usual. Menor, sino que es negativo. Sí. El negativo es Ajá. Sí, está reflejada respecto al eje Y. Entonces observen por qué aquí sí va a estar definida esta función para cualquier número excepto 0. Cuando quieran encontrar el logaritmo del valor absoluto de menos 2, al encontrar el valor absoluto para un número negativo van a tener que multiplicar menos 2 por 1, entonces les va a quedar logaritmo de 2 y ese número ya está definido. Entonces la gráfica de esta función es un logaritmo de x reflejado respecto al eje Y. Entonces esta función es bien bonita porque digamos que miran con esta función, ¿es esta una función par? Sí, esta es una función par. Pero ¿es 1, 1 o no? Y algo que les va a gustar, te perdiste cómo construir el valor absoluto, el logaritmo del valor absoluto de x. Logaritmo de x es la función usual, pero esta otra, logaritmo de menos x, reflejamos la gráfica del logaritmo respecto al eje Y. Entonces así es como se grafica el logaritmo del valor absoluto. Pero una pregunta que les tengo bien interesante: ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cómo la derivamos? Ajá. Y bueno, con esta tengamos un poco de cuidado, con esta derivada. Aquí tendría menos 1 porque la derivada de menos x es menos 1 dividido menos x. Entonces esto, sí, es 1 partido x. Sí. Ahí sí lo entendí, porque es menos 1. Regla de la cadena.
Sí, porque digamos, si les pongo este problema, lo que hay que hacer es que hay que encontrar la derivada de menos x, que es menos 1. Sí. O es, por ejemplo, si te pongo este otro problema con el logaritmo de 2x. La derivada de 2x es 2. Entonces, lo interesante es que no importa si cada tramo lo derivan por separado, al final la respuesta es invariablemente 1 partido x. Entonces, este es otro resultado bien bonito. Y van a ver que cuando estemos integrando, en algún momento vamos a decir que la integral de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto en vez de solo el logaritmo de x. Entonces, esta es una propiedad bien bonita. Porque lo que tiene de bonito esta función, bueno, no es una función 1 a 1, pero es una función que está definida prácticamente para cualquier número. Entonces puede que en algún momento tengamos que trabajar con números negativos. El logaritmo de x nos limita, pero el logaritmo del valor absoluto no nos limita con números negativos. Entonces esta es una derivada bien bonita. Porque simplemente uno ni se percata, bueno, valor absoluto no importa, sigue siendo 1 sobre x. Entonces esto es lo que me encanta de estos resultados. Yo creo que vamos bien con los problemas. Tengo unos cuantos problemas más, pero estos problemas vamos a ver qué tantos podemos hacer de ellos. Y es un último proceso de diferenciación. Posiblemente lo volvamos a retomar para el tema de derivación implícita. Pero digamos aquí vamos a tener una nueva técnica de derivación que nos va a ayudar a encontrar las derivadas de algunas funciones que no podemos encontrar de ninguna otra manera. O para derivar funciones muy complicadas, pero aprovechándonos de las propiedades de logaritmos, podemos calcular las derivadas de una forma más fácil. Entonces, un problema que es clásico para introducir este concepto es el siguiente. ¿Cuál es la derivada de x a la x? Aquí tenemos un gran problema. No podemos usar la regla de la potencia porque la regla de la potencia nos dice que la potencia tiene que ser constante. Tampoco podemos usar la regla para funciones exponenciales porque la base tiene que ser constante. Entonces, ninguna de estas dos reglas se puede utilizar para calcular la derivada de x a la x. ¿La x sobre qué? Si aquí digamos algo que pueden pensar en algún momento es hacer x por x a la x menos 1, esto es completamente incorrecto porque esta x es variable. Entonces aquí tanto la base como el exponente cambian. Entonces, una forma como podemos encontrar esta derivada es ¿por qué no calculamos logaritmos? Si tomo logaritmos, tengo que del lado izquierdo logaritmo de y evaluado en x. Voy a poner esta evaluada en x porque a la hora que derivemos respecto a x vamos a respetar que esta función se tiene que derivar respecto a x. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este paso? Si hago logaritmos, ¿cómo puedo simplificar esta potencia? X por logaritmo de x. Sí, x por logaritmo de x. ¿Y por qué hice esto a conveniencia? Porque conozco la derivada del logaritmo de x, conozco la derivada de x y solo me queda derivar esto, pero esto no es tan difícil de derivar. Solo lo bajé, sí. Regla de la potencia. Tengo que el logaritmo de x a la r es igual a r por el logaritmo de x.
Y esta propiedad es tan ventajosa que esta R puede ser una función variable e igual baja. Ahora con las derivadas sí las reglas son bien rígidas. Aquí la potencia tiene que ser constante y aquí la base tiene que ser constante. Pero con esta propiedad de logaritmos pueden tener hasta un logaritmo de f de x elevado a la g de x. Y esto es g de x por el logaritmo de f de x. Y ahí ya no hay que restarle nada al exponente en la regla del logaritmo. No hay que restarle nada. Entonces aquí puedo hacer una regla del producto. Y ahora solo tenemos que derivar. Pero ahora tenemos que derivar ambos lados de la ecuación. Entonces aquí es igual la derivada del logaritmo de yx. 1 partido y, pero y'. ¿Por qué y' de x? Porque y es una función de x. Y es que lo que tenemos que encontrar al final es y' de x. Entonces esta es nuestra incógnita. Entonces ahora el lado derecho, ¿cómo lo derivamos? Sí, x por 1 partido x más 1 por el logaritmo de x. Entonces obtienen qué es lo bonito, que como ya tengo y', este paso lo vamos a ver con más detalle en la clase siguiente. Pero digamos, aquí me estoy aprovechando la regla de la cadena para funciones logarítmicas. Entonces, ¿cuál es la regla de la cadena para funciones logarítmicas? La derivada respecto a x del logaritmo de y de x es igual a y' dividido y. Sí, pero ¿sí? En la x por el n de... Esto es regla del producto, solo que la respuesta que me dieron derivaron la segunda función de primero. Se puede hacer la derivada de la segunda función por la primera función más la derivada de la primera función por la segunda. Yo lo que hubiera hecho es derivar primero la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Esto hubiera hecho yo, pero como pueden observar es lo mismo. Entonces ahora que es igual a y', y' es igual a y por paréntesis 1 más logaritmo de x. Y ahorita solo nos falta hacer un pequeño paso. ¿A qué es igual y? X sobre x. Sí, x sobre x. Entonces la derivada de esta función es x sobre x por 1 más el logaritmo de x. Entonces vieron qué bonito esto. Esto ya no hubieran creído que esa era la derivada de x a la x. Pues yo creo que solo voy a hacer un problema más porque ya hemos hecho suficientes problemas. No, x' es la derivada de x respecto a algo. Aquí solo hay y', porque y es la variable dependiente. Esto va a costar que se familiaricen un poco con esta regla de derivación, pero lo bueno es que todavía tenemos derivación implícita. Este es un caso de derivación implícita. Muy bien. Observen que es lo interesante de este problema. Este es otro que no podemos resolver con ninguna regla de derivación conocida. ¿Por qué no tomamos logaritmos? Logaritmo de y es igual al logaritmo de seno de x a la logaritmo de x. ¿Cómo puedo simplificar esta expresión del lado derecho? Sí, se baja como un logaritmo de x. Voy a poner aquí un paréntesis.
de seno de x. Muy bien. Y ahora derivamos. Pero tenemos que derivar ambos lados de la ecuación. 1 partido y, pero recuérdense que aquí tenemos y' dividido y. Entonces siempre vamos a tener esta regla. La derivada respecto a x del logaritmo de y es igual a y' dividido y. Y luego, ¿cómo derivamos el lado derecho? Sí, 1 partido x por el logaritmo de todo esto. Más, copio la primera función. Y luego... Ajá. Ok. Entonces, esto es todo. Entonces, solo resuelvo para y'. Entonces tengo que y' es igual a y. Vuelvo a copiar todo esto, 1 dividido x, logaritmo de seno de x, más, si quieren esto lo pueden escribir como cotangente de x, pero esto no es. En el último paso lo que hago es que reemplazo y por la función original. ¿Eso es siempre? Sí, esto es siempre. Entonces esto es lo que se conoce como derivación logarítmica. Una regla bastante bonita. Media vez adquieran familiaridad, van a ver que no es tan difícil. Es mucho más fácil que la derivación implícita. Y creo que esto es todo por hoy. Quedan algunos problemas pendientes.